se visualiza la diapositiva. Voy a compartir la diapositiva. Está en la diapositiva. ¿Me confirman ahí si se visualiza la diapositiva, por favor? Sí, sí se visualiza. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar. Los compañeros que se van uniendo, ya yo les voy dando el acceso. Vamos a ¿cómo se llama? A dejar todo listo. Sus micrófonos pueden apagarlos para que no se cruce con el audio de la exposición, y los que deseen hacer consultas, preguntas, algún comentario o crítica también, pueden escribir al chat. Yo leo todo para que podamos interactuar. Como este es un curso para supervisión, lo que les sugiero es que participen. No que solo escuchen, sino que participen, opinen, ¿no? Es su opinión, se va a respetar, así uno no esté de acuerdo. Podemos discutir incluso, ¿no? Tener algún intercambio de opinión con total libertad, ¿no? La idea es que avancemos, interactuemos, que haya un feedback entre todos y que sea de mucha utilidad, ¿no? Somos ahorita varias personas de diferentes lugares que podemos aportar con mucha información y mucha experiencia sobre todo. Ok, vamos a comenzar. El día de hoy, el tema es supervisión de seguridad privada en unidades mineras. Mi experiencia es, he trabajado en un proyecto minero en el norte del país, en la sierra de Ancash, proyecto magistral. He estado a cargo de 2 unidades mineras en Cerro de Pasco. Y el último trabajo fue en una minera en Huancavelica, una minera productora de oro, ¿no? De barras de oro. Entonces, con esa experiencia he podido observar ciertas debilidades en los servicios de supervisión de seguridad. Entonces, y aplicando ciertos criterios que yo voy a ir recomendando, se puede mejorar ese servicio de supervisión. Se puede mejorar mucho, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en este curso es compartir esa experiencia para el supervisor y pueda tener un mejor desempeño, una mejor comunicación con su personal y hacia arriba también, hacia los jefes, gerentes con los que interactúa todo el día, ¿no? Ese manejo va a ser importante y le va a dar un liderazgo dentro de su equipo de trabajo y dentro de la unidad minera también. Va a tener mucho impacto si se maneja en la forma como voy a exponer y en la forma como he ido ejecutando también en los lugares donde he trabajado, donde ya les he comentado que he trabajado. ¿Ok? El propósito de la empresa GCIN Perú, por el cual estamos haciendo este curso, y el mío, es compartir esos conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y protocolos COVID a raíz de esta pandemia, ¿no? Que ayuden, que aporten en la seguridad de todos los trabajadores y personas que se desempeñan en los diferentes centros de trabajo. Bueno, para iniciar, el supervisor de seguridad, el coordinador, el jefe, el gerente, ¿no? El supervisor hacia arriba, y el agente que desea llegar a tener un puesto de supervisión, de coordinador, de gerente, de jefe, tiene que conocer la base legal. No tiene que familiarizarse con los documentos legales, con las normas legales que rigen el sector para el que trabaja.
¿Qué quiere decir? Si yo trabajo como agente de seguridad, estoy regulado por una ley, un reglamento, normas de seguridad y vigilancia privada, ¿no? La ley de servicios de seguridad privada. Si bien es cierto, puedo brindar servicios para una empresa de vigilancia, pero hay unas normas legales que regulan ese servicio y que la empresa de vigilancia está obligada a cumplir, y yo que trabajo para esa empresa de vigilancia estoy obligado a cumplir. Tengo que conocer esa. Entonces, los supervisores están obligados a familiarizarse, a leer estas normas legales. Tenemos que conocer, en este caso, del sector, si es que estamos trabajando directo para una empresa de vigilancia. Hay algunos trabajadores de seguridad que no están en empresa de vigilancia y trabajan de manera directa por medio de una empresa y son seguridad interna directa. La empresa gestionó con la SUCAME que su personal sea directo. Y puede ser una empresa de telecomunicaciones, puede ser una empresa de servicios, y no trabajan para una empresa de seguridad privada, ¿no? Para una empresa de vigilancia, entonces trabajan directo. Entonces está obligado también a leer esa ley de servicios de seguridad privada. Y hay otro grupo que trabaja de manera personal, da servicios por recibo por honorario, son seguridad personal. Ellos también están obligados. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es familiarizarnos con las normas legales. A ver, aquí David nos comenta que tiene problemas con el audio. Chequea tu equipo, David, porque con el resto creo que no hay inconveniente. De todas maneras, dale una revisada o reinicia tu equipo, dale una chequeada o mejora la ubicación de repente donde estás. Ok, como decía, hay que familiarizarnos con estas normas legales, primero en seguridad, donde estamos trabajando. Esto tenemos que leer, tenemos que saber y tenemos que familiarizarnos. A veces es muy pesado leer estos documentos y uno no quiere ni abrir porque dicen, no, esto es para abogados. Pero no, si pienso en supervisión, si soy supervisor y quiero seguir creciendo en seguridad, tengo que leer. Es inaceptable que uno llegue a conversar con un supervisor y que el supervisor no tenga ni la menor idea de que existe un reglamento de la ley de servicios de seguridad privada. No lo conoce, nunca lo leyó. Entonces ahí hay una debilidad en ese supervisor, ¿no? Un coordinador menos, ¿no? Un gerente menos. Entonces, primera tarea es familiarizarnos con estas normas legales. Después ya en el transcurso de la exposición voy a darles los accesos a dónde poder recurrir y buscar estas normas legales. Se pueden obtener muy fácilmente. Entonces, esto es lo primero, familiarizarnos con las normas legales que rigen el sector en el que nos encontramos trabajando, que es seguridad privada. ¿Qué nos dice estas normas de seguridad privada, esta ley, ¿no? El reglamento de esta ley, que los servicios de seguridad privada son aquellas destinadas a cautelar y proteger la vida e integridad física de las personas, así como dar seguridad al patrimonio de las personas naturales y jurídicas de las empresas. Entonces, los que trabajamos en seguridad privada, por ley, debemos cumplir esto, ¿no? Proteger la vida e integridad física de las personas o de las empresas. Luego, nos dice que todas las personas que dan este servicio por medio de empresas de seguridad privada o de manera personal, como regula la SUCAME, deben estar autorizadas por la SUCAME. Si no contamos, y acá esto, por eso les digo, el supervisor, los agentes que aspiran y tienen la ambición y el sueño de ser supervisores, deben conocer esta ley, ¿no? Y tener claro que no podemos brindar un servicio si no tenemos la autorización de SUCAME. ¿Y por qué digo esto? Porque ocurre mucho en las unidades mineras que llega personal y no tiene la autorización SUCAME.
y a veces le sacan la vuelta al servicio, al control, como ellos están a cargo del control, y hacen trabajar personal sin carnet SUCAME. Esto lo he encontrado mucho yo, y es una observación. No se debe tolerar, no se debe permitir, porque al hacerlo, estamos infringiendo la ley, y nosotros debemos ser respetuosos de la ley y que se cumpla con la ley, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si tenemos entre los agentes uno que conoce la ley, el reglamento de la ley que dice esto, que no deben haber trabajadores sin autorización de SUCAME, y ve al supervisor que está intentando que un nuevo trabajador ingrese a trabajar sin autorización, entonces lo va a cuestionar, ¿no? Y va a perder su liderazgo también ahí ese supervisor. Entonces hay que tener bastante cuidado. Después tenemos otra ley, la parte legal es muy importante, por eso lo pongo al inicio, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que esta ley y su reglamento aplica a todos los sectores, no hay excepción, aplica. Entonces, si estamos en seguridad, aplica también con nosotros. Debemos estar con conocimiento de esta ley. Entonces, el supervisor, además de leer y conocer la ley de seguridad privada, de los servicios de seguridad privada, tiene que conocer la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. Tiene que estar atento a las modificaciones que hay permanentemente, ¿no? Por ejemplo, acá salió la ley 29783 en el 2012, pero unos años después salió una modificación a la ley. Modificaron algunos artículos. Y este año, en el 2021, ha salido otra modificación de la ley. Han actualizado la ley. No la han derogado, sino han modificado algunos artículos. Yo pienso que si hubieran más modificaciones, seguro derogan esa ley y sacan una nueva, pero no es el caso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el supervisor debe conocer la ley del sector en la que se encuentra laborando, que es en este caso la Ley de Servicios de Seguridad Privada, la 28879 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 03-2011, hay que tener claro que toda ley debe tener su reglamento. Si la ley no tiene su reglamento, no se puede aplicar. Entonces hay que buscar la ley y su reglamento. De los servicios de seguridad privada, de seguridad y salud en el trabajo, que aplica a todos los sectores, todo, no hay excepción, y a nivel nacional, entonces estamos obligados a conocer y estar pendiente de sus actualizaciones, como esta que ha salido ahora nomás, a fin de mes de enero. Ha salido una modificatoria, ¿no? Un decreto supremo que dice modifica algunos artículos de la ley 29783. Entonces, es obligación del supervisor estar pendiente también de estas modificaciones. Ok. Acá me dicen que solo se observa la pantalla de Excel. A ver, vamos a verificar. Ahí, por favor. Ahí listo, ahí ingeniero, ahí está viendo ya las dispositivos. Ok. Gracias. Sí, si hay algo que se va, me avisan para poder corregir. Ok, entonces les explicaba, ¿no? Acá tenemos la ley y el reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, que debemos estar autorizados por la SUCAME, no puede haber ninguna persona, ¿no? Ya lo he mencionado. Y tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ley, una modificación de la ley, y ahora último que salió en enero, otro decreto supremo que modifica algunos artículos. Generalmente lo actualiza de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Entonces, es obligación del supervisor
hacia arriba, coordinador, coordinador zonal, gerente, jefe, conocer estas normas legales. Y el supervisor obligatoriamente y los agentes también, ¿no? Es ideal que todos los trabajadores conozcan. No puede haber un supervisor que diga, no conozco la ley de seguridad y salud en trabajo, no conozco la verdad que nunca la vi, ¿no? Pero ocurre mucho en las unidades mineras. Esa es una debilidad muy fuerte. Hay que corregir eso. Y finalmente tenemos, si estamos en el sector de minería, hay un decreto supremo, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que es la 024-2016. Los que están en minería deben haber escuchado mucho de eso. Y después sale otra modificación de este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Entonces, ahí ya tenemos 3 normas legales de 3 sectores diferentes. De vigilancia, servicios de seguridad y privada y vigilancia, seguridad y salud y minería, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo y minería. Son normas legales que debemos familiarizarnos, debemos leerlo, tenemos que leer. Esto es obligatorio. El supervisor debe tener conocimiento. Porque todas las acciones que se hacen en las unidades mineras están basadas con estos reglamentos. Entonces, el incumplimiento a veces por desconocimiento nos lleva a cometer errores. Entonces, es importante leerlo y uno va ahí poder ir entendiendo y comprendiendo por qué son determinados estándares, por qué son determinados procedimientos en la unidad minera, que a veces no lo entendemos, pero que se tienen que cumplir. Entonces, esa es la primera tarea del supervisor, obligatorio, tener a la mano estos normas legales y leerlo. Hay un error muy frecuente en el personal de seguridad que se llena de documentos, de guías, de normas, tiene sus carpetas, tiene toda la información y lo dicen muchas veces, ¿no? Yo tengo ahí todo, pero no lo lee, ¿no? No lo abre para leerlo, para informarse. Entonces hay que dedicarse un tiempo, hay que dedicarle un tiempo, 1 hora, 2 horas, ¿no? Y darle tiempo a la lectura de estos documentos. En realidad vale la pena y ustedes mismos se van a poder dar cuenta de toda la información a la que van a poder acceder. Es importante. Ok. Vamos a leer algunos chats. Ok. Bueno, ahí están saludando. Luego voy a compartir esta parte. Es un curso que hemos brindado sobre liderazgo. No voy a pasar el video completo porque es de unas 30 minutos, pero voy a mencionar algunos alcances que nos da este curso para un recordar del desempeño que debe tener el supervisor, ¿no? Que cada vez debe hacer crecer su liderazgo. De nada le va a servir conocerse al pie de la letra las normas legales si no desarrolla su liderazgo, si no hace crecer su liderazgo. De nada le va a servir que la forma como está manejando su personal, que lo debe estar haciendo bien, y no hace esfuerzo por seguir creciendo en su liderazgo. Entonces, ¿no? Voy a pasar algunas diapositivas sobre eso y al final les voy a explicar un poco cómo poder acceder también a este curso. Ok, para hacer crecer su liderazgo, primero nos dice, ¿no? El primer punto, para lograr todo nuestro potencial de liderazgo es necesario entendernos mejor a nosotros mismos. Este punto es clave. Ocurre mucho con el supervisor que se fija en todos, pero menos en uno mismo. Sabe cómo se comporta él, sabe cómo se comporta el otro, sabe cómo se comporta el otro, pero no se fija en él y tiene muchos errores, ¿no? Ese es el primer punto. Yo recomiendo ahí, lo he practicado, hacer una reunión, no sé, cada 6 meses, donde el supervisor
en esta reunión pueda decirle a su personal qué es lo que tiene por mejorar. Qué mejor que su supervisor, su personal le pueda decir, necesitas mejorar en esto. Yo voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, ¿no? Yo hice una reunión siguiendo estos cursos y, y le preguntamos, hicimos ese ejercicio, ¿no? Al personal que me dijera, yo era el jefe de seguridad, que me dijera qué es lo que tenía que mejorar, que ellos habían visto que lo que yo tenía que mejorar. Yo pensaba que no tenía que mejorar nada, ¿no? Y resulta que uno de los trabajadores me dijo, ¿sabe qué, señor? Usted lo que tiene que mejorar es que cuando uno ingresa a su oficina y le está hablando, usted está escuchando, pero está atendiendo la computadora. Entonces no nos presta atención. Miren lo que me dijo, fuerte, ¿no? Pero eso me ayudó, porque pude corregir. Entonces, a partir de esa fecha, cuando alguien entra a conversar conmigo o en cualquier lugar, no solo trabajador, dejo lo que estoy haciendo, dejo la computadora, dejo el celular y presto atención. Si no le voy a poder prestar atención, le digo, espérame un ratito, voy a terminar de hacer esta llamada, voy a terminar de hacer esto, y ahí te presto atención, dame 5 minutos y termino. Pero no puede ocurrir que le digo, ya, habla nomás, yo te estoy escuchando, y eso ocurre mucho, ¿no? Habla nomás, sí, ya termina, y se fue. Entonces, hacer un ejercicio donde el personal pueda decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que mejorar, enfocarlo de esa manera, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué es lo que puedo mejorar? Va a haber una conducta y una actitud de en verdad decirnos qué es lo que se puede mejorar y que en verdad se mejore, porque si no se toma ni una acción y dicen, no, eso no, yo no soy así, se cierra uno, no va a ayudar, ¿no? Ya la gente ahí no va a querer decir nada. Otro punto es, debemos conocer nuestras fortalezas y debilidades. Cuando nos conocemos nosotros mismos, vamos a poder también identificar en qué somos fuertes y en qué no, para poder ayudar y que nos ayuden en supervisión. Y para poder desarrollar el liderazgo, tenemos que nosotros mismos identificar esto, fortalezas y debilidades. Debemos conocer cómo nos relacionamos con otras personas. Debemos observarnos como supervisores, y para poder hacer crecer el liderazgo debemos llegar a ese punto, debemos hacer ese ejercicio de mirarnos cómo nos relacionamos. Por ejemplo, para que se entienda, un supervisor cuando habla con un agente le alza la voz, tiene una postura muy firme, lo interrumpe cuando habla, ¿no? El supervisor. Pero cuando habla con un jefe, un ingeniero, habla con la mano atrás, sí, ingeniero, ya, sí, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí debemos observarnos. Y los trabajadores a cargo de nosotros también nos observan. Entonces, debemos relacionarnos con el resto de la misma manera, sin discriminar, sin preferencias, ¿no? A veces con algunos se tiene más confianza y con el otro no le aguanta nada, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros y los supervisores tenemos que manejarnos de la mejor forma, ¿no? Donde debemos conocer cómo nos relacionamos con las otras personas y mejorar esa forma de relación, ¿no? Cómo los otros se relacionan cómo el resto de las personas se relacionan con nosotros también, ¿no? Es importante poder observarnos, ¿no? Para poder hacer crecer nuestro liderazgo, tenemos que saber observarnos a nosotros mismos. Cómo yo me relaciono con otras personas y cómo las otras personas se relacionan conmigo también. Si se relacionan con respeto, si me hablan con respeto, o si me hablan con exceso de confianza, si no tienen en cuenta el cargo que estoy desempeñando. Entonces, todo eso tengo que observarlo para poder corregir
mejorar y así crecer en liderazgo. Luego, cuando nosotros nos conocemos mejor, vamos a poder observar nuestras conductas, nuestros patrones de conducta, ¿no? Cómo nos comportamos en el almuerzo, cómo nos comportamos en las reuniones, cómo nos comportamos en los puestos de trabajo, con un trabajador, con otro trabajador, y eso se observa, ¿no? Y lo he podido ver, ¿no? Cuando salen trabajadores, por ejemplo, de la Bocamina, el supervisor, ¿no? El coordinador, les habla fuerte a los trabajadores, los chamberos le dicen, ¿no? Pero cuando sale el ingeniero es todo lo contrario, ¿no? Ahí habla diferente. Entonces, hay que equilibrar la forma de relacionarse y a eso se refiere cuando tenemos que observar nuestros patrones de conducta. No deben variar de una a otra, ¿no? Puede haber algunos pequeños cambios, pero uno tiene que ser el mismo en todos los aspectos y en todas las situaciones. Eso es liderazgo. Debemos conocer mejor a nosotros mismos y debemos observar nuestros pensamientos también. No podemos hablar por hablar, decir las cosas sin pensarlas. Debemos tomarnos pausas. No debemos perder los papeles. Hay situaciones donde son muy críticas a veces en las unidades mineras, pero no por eso se tiene que perder los papeles. Entonces ahí el pensamiento es importante y de alguna manera debemos observarlo, ¿no? Por eso para crecer nosotros tenemos que conocernos mejor. Debemos observar nuestra velocidad e intensidad de vida de nosotros y del resto. Ocurre mucho que el supervisor quiere, por ejemplo, él tiene una velocidad y quiere que todos entren a su ritmo. Y no es así. Cada persona tiene su velocidad, su intensidad de vida, como dice acá. Y no podemos pedirle a una persona que tiene una intensidad moderada o lenta que sea rápida como el otro. No, el supervisor, el líder del equipo, tiene que identificar esas velocidades de cada trabajador. En base a identificar esa velocidad va a obtener el mejor desempeño de cada uno. Ese es un trabajo del supervisor. Otra cosa que debemos observar es cómo conseguimos la información. Nos acercamos a pedir, lo pedimos de buena manera, investigamos, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos observarnos también, cómo conseguimos la información. Brindamos información también, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros conocemos o hemos tomado conocimiento. Y explorarnos continuamente, ¿no? No podemos ser soberbios en decir, no, ya en mi forma de manejo es excelente, no necesito ninguna recomendación. Es todo lo contrario. Si hay un curso de manejo de personal, me meto al curso de manejo de personal. Si hay un curso de liderazgo, me meto a ese curso de liderazgo porque siempre voy a encontrar algo que me va a ayudar a mejorar. Y ocurre mucho en las unidades mineras. No, yo mantengo todo bien. Hasta que ocurre algo y en realidad no tenía nada controlado y no lo tenía nada bien. Entonces siempre es bueno hacer un mantenimiento, ¿no? Podría llamarse hacer un mantenimiento de la forma como mantener el liderazgo y seguir creciendo en diferentes cursos, en diferentes charlas, ¿no? Que se brindan, y sobre todo ahora que están brindando en el internet, ¿no? Entonces, nosotros como GCIM Perú hemos brindado un curso de liderazgo y excelencia con 4 temas, ¿no? Acá está, en busca de la excelencia, cómo manejar la eficiencia personal, muy interesante, cómo hacer crecer su liderazgo y dominando el cambio. Este curso lo pueden encontrar en este enlace. Voy a entrar a ese enlace para, a ver. Voy a salir de esta pantalla. Ya. Por ejemplo,
este es uno de los videos Charles dijo bien, donde, yo no tengo esos donde van a poder observar, acá está el título, cómo hacer crecer su liderazgo. Ingresan al enlace de esta publicación y ahí van a encontrar los 4 videos. Les va a ser de mucha utilidad para los que tienen equipo, para los que están postulando y tienen la ambición de ser parte y liderar equipos de trabajo, supervisores, coordinadores, gerente, jefe, ¿no? Estos videos son muy buenos. En la página de GCIN van a encontrar el enlace, pueden buscar y aparte luego cuando termine el curso yo comparto la información y ahí les envío los enlaces, ¿no? Voy a enviarle para que puedan acceder también. Ok, continuamos. Y hemos visto algunos tips en lo que es liderazgo. Ahora vamos a ver ya netamente el supervisor en unidades mineras. Desde mi experiencia, lo que debe cumplir el supervisor en unidades mineras y algunos tips para mejorar ese desempeño también, ¿no? A ver, ¿qué dice el Decreto Supremo 024, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, en obligaciones del supervisor? Habla de supervisor en general, no dice supervisor de seguridad, sino todo supervisor de contratas, del titular, que tenga cargo de supervisor, que esté a cargo de un equipo, ¿qué es lo que debe cumplir? ¿Cuáles son sus obligaciones? Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores a su cargo, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento al IPRC realizada por los trabajadores en su área de trabajo a fin de eliminar o minimizar los riesgos. Entonces acá ya tenemos una obligación del supervisor. Debe saber y debe conocer el IPRC. Está obligado a conocer el IPRC. El supervisor debe verificar que el IPRC se encuentre en los puestos de trabajo y además que ese IPRC haya sido elaborado también con la participación de los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre en las unidades mineras? El IPRC lo envían de la central, ahí lo envían, ahí está, mandan por correo, ahí está el IPRC. Y muchas veces el IPRC es muy general, ¿no? No tiene detalles de lo que ocurre en la unidad minera. Entonces ahí el supervisor tiene que involucrarse y ver la manera de que los trabajadores a su cargo, los agentes con el que está a cargo, participen de ese IPRC. Y devolverle el IPRC a la central y decirle, hemos conseguido esta información, por favor, inclúyelo, agrégalo, porque acá hay más información que no había en el que nos enviaron. Esa es la función del supervisor, ¿no? Evidenciar que los trabajadores a su cargo, ¿no? Los agentes a su cargo han participado del IPRC. ¿Cómo? Haciendo una reunión, obteniendo la matriz de IPRC y con sus trabajadores a cargo. Pueden ser, por ejemplo, si son un turno de 10 agentes, de 10 puestos de vigilancia, conversa con ellos y los 10 en un salón comienzan a dar sus ideas, ¿no? Sobre los riesgos, los peligros, y se va armando el IPRC. Una vez que lo armen, se lo envía a la central para que lo incluya. Se firma la asistencia de los trabajadores, ¿no? De los agentes, en el registro de asistencia con el título de que participaron en la elaboración del IPRC. Entonces, evidencia que participaron, actualizan el IPRC de acuerdo a la información que se ha obtenido de esa reunión, de esa capacitación. Esa es una de las primeras labores del supervisor de las unidades mineras, si es que no lo han hecho. Otra vez, este reglamento de seguridad y salud en el trabajo en minería nos dice informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. ¿Ok?
tiene que informar a los trabajadores. Y la manera de informar es mediante el I+C. Los supervisores que incumplan lo dispuesto en el reglamento, se refiere al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Como el Comité de Seguridad Ocupacional o los jefes de la unidad minera serán sancionados por no cumplir, ¿no? Entonces, es importante que el supervisor conozca el reglamento, cumpla el reglamento y cumpla las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ok, ahí hay alguien ha escrito, vamos a leer. Ok, Joseph nos pregunta, ¿no sería mejor elaborar el I+C en los mismos puestos de trabajo? Se puede elaborar en el mismo puesto de trabajo, pero ya iba a ser un poco más al detalle, ¿no? O sea, vas a ir por puesto de trabajo, recoger la información, este es el peligro, este es el riesgo, va a ser mucho mejor. Te va a demorar un poco más porque vas a ir en cada puesto de trabajo. Esa manera, la mejor forma, va a depender del liderazgo del supervisor. En una reunión, como ¿no? recomiendo, hay varias cabezas que pueden dar otras ideas, se forma un debate a veces y se mejora, ¿no? Esa también es la finalidad. Entonces, pero es válido también si lo hace en cada puesto de trabajo. Mucho mejor porque ahí va a poder ingresar va a poder tener más detalle en el mismo lugar, ¿no? Entonces, es buena también, Joseph. Luego tenemos el manual de organización. Es importante que el supervisor tenga la supervisión y el equipo de trabajo de las unidades mineras, el equipo de seguridad, tenga el manual de organización y funciones, que es el MOF, el manual de procedimientos administrativos, que es el MAPRO, y el manual de procedimientos operacionales. ¿Por qué es importante? Porque y muchas unidades mineras y los servicios de vigilancia de las unidades mineras no la tienen. Entonces, si no lo tienen, el supervisor está trabajando en base a su experiencia, a su conocimiento y al día a día. No tiene una guía, ¿no? Entonces es importante solicitar en este caso a la central, ¿no? Al área administrativa de la empresa, que le envíe el manual de organización y funciones. El supervisor tiene que pedirle. Y generalmente las empresas envían algo muy general, ¿no? Entonces, pueden actualizar ese manual y otra vez, insisto, y regresarlo y decirle, todo lo que dice este manual, yo cumplo solo la mitad, porque después hago otras cosas que no están ahí. Entonces eso va a ayudar incluso a la misma empresa porque pueden estar haciendo algunas funciones que no están en el contrato y pueden llevarle algunos temas después contractuales, ¿no? Entonces, ¿por qué está realizando? Y los que trabajan en unidad minera de repente lo han escuchado, ocurre muchas veces, que por ejemplo ocurrió un incidente, un accidente, y lo primero que preguntan es, ¿era su función? No, no le correspondía hacer eso. Y ahí hay un problema, ¿no? ¿Por qué estabas haciendo algo que no te correspondía? No, es que siempre lo hago. Ese es el problema. Entonces, el supervisor debe tener claro qué es lo que debe hacer, o sea, cuáles son sus funciones, a quién tiene que reportar, cuáles son sus procedimientos, con quién se debe comunicar, ¿no? ¿Cuál es la línea de comunicación que debe tener? ¿Cuáles son los procedimientos de la operación? ¿Cómo controla el procedimiento, los procedimientos a los trabajadores? ¿Cómo los controla si es que no tiene su manual de funciones de ellos? ¿Qué supervisa? ¿No? Entonces, es importante, y acá es otra tarea,
es solicitar el manual de funciones, manual de procedimientos administrativos y operacionales de la empresa de seguridad privada, que estos manuales sean actualizados a la función que realizan, lo observen, lo revisen, lo lean y digan, esto no hago. Esto que dice acá yo no hago y estoy haciendo muchas cosas que no están en ese manual. Esa información va a necesitar el de la central, el administrativo de la central. Y estoy seguro que se lo va a agradecer y va a estar en comunicación permanente con usted, porque el servicio incluso va a mejorar, ¿no? Y mucho de eso depende del contrato con la empresa titular, en este caso la unidad minera. Ok, otra acción, otra actividad importante son los reportes diarios. Y acá, esto no sé si lo hacen los que trabajan en unidades mineras, pero sí es algo que yo lo recomiendo y lo he implementado. Hacer un reporte diario que involucre a la gerencia general, seguridad ocupacional y otras áreas. ¿Qué quiere decir? Que yo en la mañana, terminando el turno de 24 horas, que puede ser entre 7 y 9 de la mañana, debo entregar un reporte a la gerencia, incluso a la gerencia corporativa de la unidad minera, de gerencia general, la gerencia de operaciones de la unidad minera, al área de seguridad ocupacional y otras áreas que pueden estar involucradas en el reporte sobre las ocurrencias que han habido en el transcurso del día anterior, ¿no? Entonces envío un reporte. Esa información va a ser muy útil para ellos y luego van a estar esperando el reporte, ¿no? A nosotros nos ocurría que a veces el supervisor por diversas actividades se retrasaba 10, 12 del día y recién enviaba. Y nos llamaban la atención, ¿por qué no enviado en la mañana? Ellos esperaban el reporte de la mañana. ¿Qué es lo que dice el reporte de la empresa de vigilancia? G4, Liderman, ¿no? La empresa que sea. El gerente de operaciones esperaba el reporte para ver, ¿no? ¿Qué es lo que decía el reporte de seguridad diario, ¿no? Esta información debe ser lo más objetiva posible. O sea, ese reporte no debe ir con sentimientos, con opiniones, ¿no? No debe juzgar, ¿no? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, hubo un accidente de tránsito, un choque, algo. En el reporte debe ir accidente de tránsito tal hora, conductor tal, carro tal, despiste del vehículo. Pero no puede poner, no es posible que este conductor es la segunda vez, es la tercera vez que está haciendo lo mismo, varias veces ya le he dicho yo que, o sea, eso no puede ir. Por eso hablo que debe ser información objetiva. No debe ir con sentimiento, en que a veces da ganas, ¿no? De poner todo eso. En el reporte tiene que ser objetivo. Si la gerencia de seguridad ocupacional, por ejemplo, lee el reporte y quiere detalles, va a decir, por favor, dame un informe detallado de esta ocurrencia. Ahí ya uno informa en un documento aparte que no es el reporte. Entonces ya se maneja objetivamente y ya le están pidiendo a uno el detalle y seguro le van a pedir. Otra cosa que deben tener estos reportes es que debe ser objetivo en la información que involucra a la misma seguridad. ¿Qué cosa es? O sea, ¿a qué me refiero? Que un seguridad cometió un error. No sé, dejó entrar un camión o un vehículo cuando no debía entrar. No tenía pase y entró. Fue un error. Eso debe ir en el reporte. O sea, esa debe ser la fortaleza del servicio. De que el gerente tenga la seguridad de que si cometen errores, también va a venir en el reporte. Pero que no ocurra que como manejan la información, manejan el reporte, solo colocan lo malo del resto, pero no de seguridad. Eso no es liderazgo en el equipo, ¿no? Entonces, eso se debe respetar, eso debe ser su fortaleza. No, porque si no,
pierden credibilidad, están manipulando la información y nadie les va a creer y no les van a dar importancia. Y se va a ver muy, muy mal, ¿no? Entonces, esa información es la que deben tener en cuenta. Cada vez más, metió la pata y la gente, va y no controló, va y lo encontraron durmiendo, va y en el reporte, ¿no? Entonces, no manipular esa información, ¿no? Eso es importante. Y el liderazgo va a crecer mucho ahí cuando vean que son objetivos. Este es un modelo del reporte que manejaba. Voy a ir al Excel. Este es el Excel, se ve, se visualiza. Este es el reporte, por ejemplo, ahí va el nombre de la unidad minera, la fecha, el supervisor que reporta. Esta es la otra, pero. En este caso, por ejemplo, va información de la operación, de la producción, ¿no? ¿Cuántos volquetes ingresaron? ¿Cuántos volquetes de desmonte? En el caso de unidades mineras es importante la producción, ¿no? Por eso preguntan por los volquetes. Por más que esa información el gerente de operaciones lo va a tener de sus propios controles de la unidad minera, necesita cruzarlo con alguien más para ver si está conforme, porque se puede equivocar también el otro. Entonces, por eso es que en el caso de nosotros, donde manejamos esta información, esperaban estos reportes, ¿no? Y a veces habían errores en ellos o incluso a veces en nosotros, ¿no? Entonces me decían, Martín, ¿por qué ha venido acá? Por decir, nos dicen que han llegado 4 volquetes en la noche, pero el reporte de la planta me dice que son 6. Entonces ahí se verificaba, se corroboraba, ¿no? Entonces generalmente coincide, pero a veces hay errores. Y no pasa nada. Si uno se equivoca, dice, no, nos equivocamos, vamos a tener mayor cuidado. Entonces, acá incluso los carritos mineros, ¿no? A mí, por ejemplo, al inicio, para los carritos mineros, no me generaba mucha importancia desde el punto de vista de información. Pero para los ingenieros a cargo de la producción, o sea, ellos sacan su cuenta de cuántos carritos mineros, cuántos han sido de desmonte, ¿no? Es esa información muy valiosa para ellos, y si los ayudamos, y se puede, en el puesto de vigilancia no le cuesta nada, al contrario, controla, lleva un control de esto, esta información va a ser mucha de utilidad de ellos. El liderazgo de la supervisión, del equipo, de la gente que está en estos puestos, va a crecer también. Entonces va a ser información de mucha utilidad, ¿no? Acá he borrado los nombres, algunos nombres para no tener detalles. Pero, por ejemplo, en la ocurrencia va la salida del bus que transporta el personal. ¿Qué hora sale? ¿Qué hora llegó? ¿Qué hora regresó? Si hubo una ocurrencia o no. ¿Cuántos trabajadores fueron? ¿No? Incluso, por ejemplo, comuneros que llegaron a la posta, la ronda que hizo el supervisor, ¿no? Información, traslado del material explosivo, la voladura, si se hizo en hora establecida. Por ejemplo, la hora de voladura era 18 horas y acá se pasaban 10 minutos. Entonces, cuando yo les comentaba que deben involucrar al área de seguridad ocupacional, esta información, cuando lo copian al de seguridad ocupacional, él va a ir y hablar con los encargados de la voladora, porque es que no están cumpliendo con la hora. Entonces comienza a ser una información, un reporte de mucha utilidad, ¿no? Entonces es importante, y cada uno puede hacer su propio modelo, cada uno puede hacer de acuerdo a la realidad de la unidad minera, ¿no? Entonces, pero sí es importante hacer reportes de manera diaria. Otro es el monitoreo de los vehículos, ¿no? Algunas unidades mineras tienen su centro de control muy bien implementado y algunos no. En el caso, por ejemplo, de nosotros no teníamos un centro de control en la unidad minera, pero teníamos un puesto de vigilancia de un campamento que generalmente era el puesto menos, con menos tránsito. Entonces a ese agente se le encargó, a los agentes que hacían servicio ahí, monitorear los vehículos que salían de la unidad minera. No teníamos nada de esto nosotros, y
se conversó con el área de seguridad ocupacional y él nos brindó toda la nos brindó teléfono, nos brindó el reloj, nos brindó se hizo un plano de la ruta y un formato y comenzamos a reportar. Al inicio los vehículos, los choferes pues, no tenían resistencia, pero con el transcurrir de las semanas y de los meses, ellos mismos se van pasando la voz y ya es obligatorio, o sea, ellos no parten si no avisan, porque cuando llegan a la unidad minera, si no han reportado, el jefe de seguridad ocupacional va y habla con ellos, ya los sanciona, se les comunica a su empresa. Entonces al inicio hay resistencia, pero con el tiempo se convierte en algo muy fuerte y ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a monitorear los vehículos. Todos sabemos que en la vía las condiciones climáticas, las condiciones de la vía son muy duras. Aparte pueden haber asaltos, pueden haber desperfectos y la ayuda oportuna va a ser de mucha utilidad para auxiliar y poder ubicar dónde pudo haber tenido este desperfecto. Y ocurren los desperfectos en las rutas, ¿no? Hay que registrar esas ocurrencias, las novedades en la hora exacta. Hay que registrar todo lo que se pueda presentar, ¿no? Este es un modelo, ahorita les voy a hacer ver el Excel, donde va, en el caso de nosotros teníamos 7 comunicaciones porque habían 7 puntos donde, hasta Lima, ¿no? De Huancavelica a Lima, donde se paraba el vehículo y reportaba. La primera comunicación saliendo, la segunda era una comunidad y así, ¿no? Otra era Ica, después algún peaje, creo, y hasta que llegaba a Lima sin novedad. El vehículo, el nombre y cuántas personas. Y cuando no reportaba, se ponía no reportaba. Este documento iba junto con el reporte al día siguiente a la gerencia, ¿no? Entonces ocurría a veces que este reporte lo veía la gerente corporativa de Lima, gerente general de Lima corporativo, y lo primero que preguntaba era, ¿y por qué este no se reportó en la reunión matinal, no? Entonces, y era una información que salía de la gente que había informado. Nosotros no sabemos por qué no se reportó. En cambio, ellos ya le pedían explicaciones con carta y todo, ¿no? Entonces, y por eso es que poco a poco se fue convirtiendo en una fortaleza. Y ocurren, pues, ocurrencias, desperfectos, ¿no? Una simple hueco en la llanta. ¿Qué ocurre? Este cambio de llanta demora. Yo estuve en este caso en este vehículo y demoró casi como una hora. Entonces es una hora de retraso, es una hora que hay que reportar. Lo primero que hizo el conductor fue bajó y reportó. Entonces ya sabía que había un desperfecto, pero que era un desperfecto de cambio de llanta, entonces no necesitaba auxilio. Terminó de cambiar, se lo ayudó y continuamos el viaje, pero ya hubo un retraso. Entonces esa información es de mucho valor para la unidad y para seguridad ocupacional de la unidad, ¿no? Sabe en tiempo real que tiene un vehículo en el camino que está con desperfecto. Entonces, toda esa información comienza a ser de utilidad y el área de seguridad liderada, ¿no? Por el supervisor, comienza a ser un aliado importante para la unidad, en este caso para seguridad ocupacional. Acá, por ejemplo, un cisterna sufrió ¿no? Se metió en una cuneta, calculó mal y no podía avanzar. Reportó. Entonces, al reportar, el jefe de seguridad ocupacional se pone en contacto con el conductor, le explican todas las condiciones y él evalúa y dice, necesita auxilio, porque no va a salir. Y llevaron un tractor, un camión, ¿no? Una máquina, ¿no? Que fueron con su auto y la máquina y en algo de 2 horas, 3 horas, llegaron a auxiliarlo y lo jalaron. Si no hubiera este reporte, sería difícil coordinar todas estas ayudas. Por eso es importante implementarlo. Si que lo tienen, revisar, actualizar, ver qué se puede mejorar y si no lo tienen, comenzar a implementarlo. Voy a mostrarles el Excel de este documento. A ver, voy a ver.
No, este no es. Se llega a visualizar registro de monitoreo de vehículos. Listo, este es. Entonces, este es el documento, miren la cantidad de vehículos de manera diaria. Esto, por supuesto, está en un documento impreso donde la gente en su puesto de vigilancia va anotando. No teníamos centro de control, ojo. Entonces, el del puesto de vigilancia, esa era parte de su función. Reporten y al Perdón, día... Martín. No se compartió. Perdón, creo que... A ver, voy a... ¿Ahí se visualiza? ¿Se visualiza? No se comparte la pantalla, Martín, perdón. A ver. A ver. Sí se ve. Ahí está conforme. ¿Listo? Entonces, tenemos acá un documento. El supervisor, ojo que estamos viendo varios documentos en Excel. El supervisor tiene que dominar el Office. Esa es otra obligación del supervisor. No puede haber un supervisor que solo maneje Word. Ese es algo que se tiene que corregir y están a tiempo de hacerlo. Métanse un curso, hay muchos cursos, hay tutoriales, practíquenlo, no tengan miedo. El supervisor tiene que dominar el Excel. Miren acá, este es otro documento en Excel simple. Acá no hay, o sea, es llenar nada más, pero y ahí va la información. Esta información se comparte con seguridad ocupacional. De repente la planta gestionó que vaya a un proveedor. Entonces lo copio al de la planta también porque ahí su carro llegó y se retiró o no cumplió o no reportó. Entonces tengo que ver ahí a quienes le corresponde, están involucrados, ¿no? Yo siempre utilizo esa palabra, ¿no? Están involucrados. Es información que va a ser de mucho valor. Luego tenemos, vamos a avanzar. La supervisión. ¿Sí se visualiza la pantalla? Que dice supervisión de puestos de vigilancia, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que hace el supervisor iniciando el día? Planificación de 5 minutos. Y a veces, y deben ser 5 minutos. O sea, el supervisor tiene que planificar sus reuniones. En el sistema que esté trabajando, 14 días, 20 días, no sé, en el sistema que se encuentre, 10 días algunos, tiene que planificar su reunión. Porque salir a la reunión 5 minutos y decir, oye, ya que hablamos, lo deja mal y su liderazgo va a ser cuestionado. Entonces él tiene que primero planificar sus temas del día. Si hubo ocurrencias al día anterior, tiene que tener las ocurrencias para comenzar. Pero tiene que ser muy breve el supervisor, tiene que comunicar lo necesario. Ocurre mucho con los supervisores que se extienden demasiado con los temas, hablan mucho. Y la reunión de 5 minutos termina siendo de 15, de 20, hasta de 30. Entonces tiene que ser muy puntual la reunión y con un punto específico. Y mencionar alguna novedad u otra novedad, pero breve, no deben extenderse. Si hay un tema que hay que tocar, porque seguridad y salud ocupacional indica, también debe ser breve. Yo recomiendo también involucrar a los agentes en esa planificación. Por ejemplo, el supervisor puede hablar el lunes, el martes, el miércoles, y el jueves le cede la palabra a un agente. El agente expone ese día, da su punto de vista, va ¿cómo se llama? El tema que él quiera tratar, pero eso se planifica. No agarro y cuando salen todos le dicen, ya tú,
Pérez, ahora te toca hablar a ti, y Pérez no sabe ni qué decir, ¿no? Entonces se pierde tiempo. Pero si yo 3 días antes le digo, ¿sabes qué? Tú vas a hablar de los cuidados que hay que tener a la hora que se revisa una camioneta. Entonces él se va a preparar, va a leer, ¿no? Le doy 3 días, 4 días. Y después de otros 3 días le encargo a otro. Entonces voy a involucrar a la gente. ¿Qué cuidados hay que tener en la noche? ¿Qué cuidados hay que tener en el día? ¿No? Entonces, que comente una experiencia. Entonces ahí ya no solo habla el supervisor, sino el agente. Y aplica un poco lo que hemos visto al inicio en las charlas en cómo crecer su liderazgo, ¿no? Observa al resto, comienza a observar, comienza a comunicar, ve cómo se comunica, cómo son sus comportamientos, y lo ayuda también a crecer, ¿no? En, 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 en cómo se debe expresar. Va a mejorar, definitivamente va a mejorar. Luego tenemos, luego de esta reunión de 5 minutos, hay un traslado hacia los puestos de vigilancia, que generalmente lo hace el supervisor en una camioneta, y algunos puestos son a pie. Es importante que el agente, cuando se releve, y esto debe especificarlo el supervisor, le reporte que el puesto ha sido relevado sin novedad. ¿Por qué? Porque ocurre, y a mí me ha pasado, hablo con experiencia, que le preguntaba al supervisor si habían reportado tal puesto, y él me decía, sí, estaba con esa seguridad porque lo mandó a la gente. Y ocurría que cuando llegamos, había pasado algo que no pudo relevarlo en el momento y entre los agentes lo habían solucionado y fue otro. Y ahí el supervisor dice, pero ¿por qué no me reportaron? No, es que le reportamos al otro, al otro. Entonces es muy importante que el supervisor monitoree y tenga la comunicación directa de que los puestos han sido relevados sin novedad o con tal novedad. Eso es un manejo del supervisor, es un liderazgo también. Lo único que necesita es puesto sin novedad relevado o puesto con esta novedad, puesto relevado con esta novedad. Esa información es netamente del supervisor entre los agentes, ¿no? Ok, después tenemos, se deben implementar indicativos de comunicación para evitar estar llamando las cosas por su nombre, ¿no? Una camioneta blanca sospechosa, lo puedo traducir a un código o un indicativo. Eso es importante. Porque otras personas escuchan y no ayuda, ¿no? A mantener la reserva de la comunicación. Entonces, hay toda una serie de sistemas de cómo poder elaborar estos indicativos, pero es importante ir implementándolo con la finalidad de que cada vez se hable más por medio de indicativos en lugar de estar hablando, mencionando las cosas por su nombre. Ok, ahí Eduardo Griff ha levantado la mano. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Martín. Buenas noches a todos desde México. Un gusto saludarlos. Gracias por invitarme a participar. Yo me encuentro en Minera Media Luna, en Torex Gold, en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, en México. Es una mina de extracción de oro y soy gerente de cuenta de la empresa de seguridad privada para la empresa minera. Esto que comentas, Martín, absolutamente todo lo que has venido platicando es algo que nosotros aquí implementamos y que con muchísimo gusto pudiera ir compartiendo vía correo algunas de las cosas que nosotros hacemos. Me gustaría también obtener algo a cambio de ustedes. Nosotros, esto que manejas de la planificación lo tenemos como protocolo implementado. Tenemos un tema diario de seguridad, seguridad industrial, bioseguridad, seguridad e higiene, seguridad personal, etcétera. Hoy estamos muy enfocados al tema del COVID y diario damos
una plática de esos 5 minutos con diferentes aspectos del tema COVID. El traslado de los agentes también es por parte de nosotros en unidades mineras, y aquí tenemos un estado de fuerza de 95 efectivos armados. Manejamos guardia armada en la mina. Y bueno, la implementación del sistema de comunicación, obviamente, y como tú lo mencionaste, manejamos los indicativos. Tenemos unas 2 líneas de frecuencias privadas con claves y códigos que nosotros manejamos y que también nos apoyamos con indicativos de colores. Me adelanto un poquito a lo que tienes tú ya marcado para el 4º punto. Manejamos los registros de supervisión. Tenemos turnos 12 por 12 en minas. Manejamos varias minas a nivel nacional. Y la supervisión operativa, supervisiones de calidad, y esto es en los puestos de vigilancia. Manejamos 12 apostamientos en las diferentes áreas de la mina, con un número diferente también por actividades en cada uno de los apostamientos, con consignas específicas por oficial, por turno y por apostamiento. Es mi aporte. Demasiado interesante el tema que tú estás manejando, y nuevamente agradecido por haberme invitado en lo que yo pueda aportar y reforzar con muchísimo gusto. Muy bien llevado tu tema, muy profesional, y muchas gracias nuevamente a todos. Ok, Eduardo, muchas gracias por el aporte. Por lo que nos comentas, tienes un estándar, ¿no? Ya establecido, el nivel es de acuerdo a la exigencia, ¿no? De estar en una unidad minera que produce oro. Ok, muchas Así es. gracias. Sí, muchas gracias, y vamos a estar en coordinación, ¿no? Para compartir información y que esta información sea de utilidad para los profesionales de seguridad, y cada vez el servicio de seguridad sea mejor, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok, ya lo comentó el 4º punto, ¿no? Sobre el registro de los puestos de vigilancia día y noche. En el caso de la misma unidad minera, se debe registrar en el cuaderno de los puestos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el supervisor llegue a la unidad, al puesto de vigilancia, debe anotarse para que cuando haya una revisión, cómo uno puede, en este caso el titular de la unidad minera, le puede decir, ¿tú has ido a verificar tal puesto? Y él diga, sí. ¿Y cómo evidencia? La única evidencia es que la gente lo anote, pero que anote que realmente llegó. Si no llegó, no puede el supervisor llamarle y decirle, anótame que he llegado. Eso no se puede hacer y no se puede tolerar ni permitir. Todo tiene que ser transparente. Voy a comentar algunas cosas sobre las fotos, sobre las mismas fotos, ¿no? Por ejemplo, el traslado en vehículos ocurre mucho, y yo lo he practicado, que sale en la camioneta y el estándar es que todos deben estar con cinturones de seguridad, y sin embargo los de atrás no están con cinturón. Entonces, ahí el liderazgo y el que está manejando ese el supervisor no está aplicando su liderazgo porque no está exigiendo que se cumplan los estándares. Entonces, debe cumplirse. Otra situación muy frecuente es que el supervisor excede la velocidad, o está manejando, y los agentes no le dicen nada, ¿no? Entonces, ahí hay otro incumplimiento y el liderazgo se ve afectado, porque si yo soy un agente y veo que mi supervisor no está cumpliendo la velocidad máxima, ¿no? Que no debe pasar. Entonces, ¿cómo después me puede exigir a mí que cumpla algo? Ya pierde autoridad. Entonces, esas reglas deben estar claras entre el supervisor y agente. Y yo por experiencia les puedo decir que he tenido agentes que lo han reportado al supervisor por exceder la velocidad. Y ningún problema, es parte del trabajo, no es que lo está lanzando ni chismoso, sino es por la seguridad. Y eso ayuda a mejorar mucho, incluso ¿no? en el desempeño de todos, ¿no? Ok, voy a leer algo.
Marcos, no, perdón, Pedro, nos mencionaba sobre algún formato, modelo de protocolos. Ahí hay mucho, vamos a compartir, Pedro. Luego, Marcos nos dice, deben tener indicativos o códigos de seguridad entre los supervisores. Un libro de ronda de novedades donde la ronda del turno debe llegar. Eso es importante. Y marcadores electrónicos, algunos lugares tienen marcador electrónico, en las minas no he visto marcador electrónico, es un poco complicado a veces por la geografía, pero hay diferentes sistemas y lo básico es el cuaderno, ¿no? Con que firme y llegue y firme y en realidad verifique, ¿no? Eduardo nos dice una libreta de supervisión, cuaderno, bitácora, son los cuadernos. La comunicación es importante, las condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, entre la salida del vehículo de la base, entre la salida de la base, por ejemplo, y el puesto de vigilancia, ya cambió el clima. Se puso nublado en el otro lado y cuando él salió estaba despejado. Esa zona estaba despejada. Entonces, la comunicación de esa condición es importante, para que lo ponga en aviso al que está manejando, al supervisor en este caso, si es el supervisor que está manejando. Entonces, la comunicación por radio, mantener los equipos operativos, verificar que están operativos, el uso de indicadores, para no decir, por esta zona está todo nublado, ¿no? Debe haber un indicativo donde uno diga, no sé, algún número acompañado de una letra, y ya el que recibe el mensaje ya tiene conocimiento. Entonces, la comunicación es importante. Los controles, ¿no? Los controles que se realizan en la puerta debe estar claro para el agente, debe saber qué revisa, qué controla, deben instruir a la gente. Ocurre que a veces solo se hacen los relevos y uno llega y le pregunta a la gente, cuando uno hace auditoría, pregunta a la gente si sabe lo que tiene que hacer, dice sí, a ver, explícame, y no sabe explicarlo. No tiene procedimiento, no tiene manuales, no tiene guías, no tiene nada, ¿no? Pero él abre la puerta, mira la camioneta o mira el camión y pasa. Entonces, los controles deben estar claros, por eso hablaba al inicio de sus manuales, el manual de función, el manual de operación, el manual de administrativo, qué es lo que debe controlar. Y estos manuales, ¿cómo se llama? Estos controles, ¿no? Deben incluir los diferentes aspectos y condiciones, ¿no? La noche, el día, en lluvia, en tormenta eléctrica, ¿no? Las condiciones en la mina son diferentes. Acá Charles nos dice en un comentario, ingeniero, hoy día ya no se usa cuaderno, todo es electrónico en las minas formales. A ver, de repente en minas, ¿cómo le llaman? En gran minería, de repente ocurre que todo es electrónico. Pero en mediana minería, Charles, todavía se usan cuadernos y el país está tiene muchas minas en ese nivel, ¿no? En mediana minería. Entonces sí se utilizan, no todos están de manera electrónica, sería ideal, ¿no? Pero igual, para los que no tienen ese sistema, el cuaderno es el mayor soporte, ¿no? Aquí Eduardo nos hace justo esa referencia, ¿no? Los códigos por tormenta, riesgo eléctrico, ¿no? Por riesgo de tormenta eléctrica, lluvia, con toda esa información es importante registrar. Marcos nos dice, falta de formación e información interna que debe manejar a la hora de la auditoría interna o externa. Cuando se hace una inspección, se le pregunta siempre a la gente, ¿no? Entonces ahí la función del supervisor es instruir a la gente. Un poquito más adelante voy a hacer un comentario sobre la instrucción de la gente. Charles nos dice, con respecto a los procedimientos, lo actualiza el ingeniero de seguridad y salud. Lo digo porque yo pasé auditoría a cada momento y lo digo porque estoy en el proyecto y casi todo era electrónico.
Ok, excelente, Charles. En el caso de la información, el que lo actualiza es el ingeniero de seguridad ocupacional, y va a depender también y eso va a depender del aspecto contractual, ¿no? Y el ingeniero titular no puede estar haciendo los procedimientos del área de seguridad. Lo que ocurre es que la supervisión tiene que entregar esa información para que pueda revisar el de seguridad ocupacional y agregar algunos puntos que involucran la seguridad ocupacional, ¿no? Eso sí, o seguridad ocupacional y todo lo que es de medio ambiente también, ¿no? Marco nos dice, los vigilantes deben manejar muy bien los procedimientos internos que se tengan referente a los procedimientos. Acá hay otros puntos que hay que tener en cuenta. El supervisor debe verificar las condiciones de seguridad, puestos inseguras, pero debe verificar las condiciones de seguridad de los puestos de vigilancia. Las condiciones de seguridad desde el punto de vista ocupacional y patrimonial también, ¿no? Entonces, si la reja está segura, no presenta deterioro, no presenta alguna condición que lo haga vulnerable, si el área donde el vigilante está trabajando, si la silla está en buenas condiciones, si el servicio higiénico está de manera limpia, ¿no? Entonces, eso debe verificar el supervisor, lo debe verificar el mismo agente y el supervisor también, porque a veces la gente, bueno, no, ya se adecúa nomás, no quiere o piensa que va a generar un problema y no lo reporta si hay alguna condición que no es correcta. Entonces, para eso está el supervisor, para darle soporte y decirle, debes reportar o hay que reportar. Y las unidades mineras manejan estándar de reporte de condiciones inseguras, ¿no? Subestándar. Entonces, aprovechar esa herramienta para reportar ahí. Y eso va a ayudar a mejorar esa condición insegura, ¿no? Luego, hay que instruir sobre cómo registrar los controles, las novedades. Si se deja al criterio y va a ocurrir cuando uno revisa los cuadernos, que la gente Fernández reporta de una manera, el agente Gutiérrez reporta de otra manera, el agente Martínez reporta de otra manera, en el mismo cuaderno, en el mismo puesto de vigilancia. Entonces, para evitar eso, debe haber un estándar, una guía, y se debe instruir a todos de la misma manera, para que no haga cada uno a su forma. Cada uno tiene su manera a veces de escribir, ¿no? Se respeta eso, pero no puede haber tanta diferencia entre una forma de comunicar y otra. O sea, hay que tratar de que sea en una sola línea, ¿no? Instruir en los puestos de vigilancia sobre el control de acceso. ¿Qué es lo que se controla en personas? ¿Qué es lo que se controla en materiales? ¿Qué es lo que se controla en vehículos? Y finalmente, establecer normas de convivencia y actividades de recreación. Las normas de convivencia son importantes. Ahí uno pone las reglas, por ejemplo, en el área de descanso, en las habitaciones. Termina el puesto, el servicio a las 7, 8, termina su refrigerio, 9, 10, ya no pueden haber música, no pueden haber luz prendida, no pueden estar haciendo bulla, no pueden estar jugando, ¿no? Esas son normas de convivencia y que todos los respeten. Se ensucia el baño, se limpia o hay un orden de limpieza, en los cuartos, mantener las habitaciones, las camas, o sea, tiene que haber, pero eso debe estar escrito. Los agentes deben firmar esta norma de convivencia. Es importante porque si no, cada uno hace lo que quiere y eso termina generando conflicto. No, pero tú ayer estuviste hasta las 11, no, pero tú prendiste la luz, tú hiciste bulla, tú estabas hablando por teléfono y generan conflicto. Entonces, cuando se colocan normas de convivencia, va a ayudar mucho al equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ya todos respetan. Y algunas actividades de recreación, ahí les voy a comentar. Voy a leer algunos comentarios que nos están haciendo.
Marcos nos dicen, los vigilantes deben manejar muy bien los procedimientos internos, ¿ok? Michelle nos dice, siempre un cuaderno de ocurrencia, de repente pasa un accidente o algo y que puede salvar es el cuaderno. Sí, es su punto de vista, perfecto, Michelle, todos los puntos de vista son válidos, ¿no? Estamos compartiendo experiencia. Eduardo nos dice, tienen que ser reportes homologados, ahí entra el tema del estándar, ¿no? Una sola manera, una sola idea, ¿no? Para entenderlo. Ahí Michelle nos dice, manuales de trabajo, como se indicó. Ok. Acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una situación que encontré. Se había hecho charco, había llovido y se había hecho charco. Entonces, para comenzar, esto ocurría yo lo veía muy seguido, ¿no? Que pasaba. Y el agente estaba con sus botas normal, ¿no? Estas son botas de Geve para lluvia, pero estaba con sus botas normal. Lo primero que hice fue preguntarle por qué estaba con su bota normal y no con la de Geve, y me dijo que no tenía de Geve, no le habían asignado. Entonces conversamos con la central y la central dijo, bueno, sí, voy a mandar botas de Geve, y mandaron botas de Geve. Entonces ahí ya no le afectaba el pie, podía transitar porque a veces había que atender en la puerta y no se mojaba sus pies y evitábamos que se resfríe algo, ¿no? Pero continuaba el charco y acá había una cuneta. Entonces conversamos con el de medio ambiente y nos dijo, nunca me han avisado que ocurrió esto. Mandó su equipo, lo limpió la cuneta, levantaron todo y luego cuando llovía, ya no pasaba esto, se corrigió. Por eso es importante la comunicación, pensar que todo se debe comunicar en condiciones, cuando hay condiciones subestándar. Esto es una condición subestándar. Los agentes deben saber de condiciones subestándar, reportar al supervisor y el supervisor es el que tiene que gestionar que las condiciones de trabajo sean las mejores. Ahí hay un trabajo, como dice acá Cristian, un trabajo en equipo. El registro de las cosas. Este punto es importante, ¿no? Porque ocurre a veces que hay alta rotación de agentes. Entonces, por la necesidad los mandan a los puestos. Y ocurre que no le dan claro. Pero y le dicen rápido, ¿no? Entonces, cuando uno llega al puesto y le pregunta, ¿qué estás anotando? A veces no sabe ni lo que está anotando, pero le dijeron que anote. No, a mí me dijeron que anote nomás. Entonces, el supervisor tiene que encargarse de que el agente esté claro en toda la información que maneja y todo lo que anota también. En las minas ocurre mucho que entran muestras, que ¿cómo se llama? En las minas de oro, sobre todo, entran muestras, entran valores, por los puestos de vigilancia pasan valores, ¿no? Entonces, y todo eso el ingeniero a cargo conoce los valores. Entonces, pero el agente debe saber también de qué se tratan esos valores, para que se sepa lo que está cuidando, que se cumpla con lo de la ley de seguridad privada, custodiar el patrimonio, ¿no? Custodiar. Entonces, ahí tiene trabajo el supervisor de seguridad en que el agente sepa lo que está anotando, no que anote por lo que le digan que tiene que anotar o no, ¿no? En las operaciones debe saber qué controlar, ¿no? En accesos, en trabajadores, en materiales, en horarios, ¿no? Todo debe saber el agente. Y para eso hay que instruirlo, o en el puesto o en una planificación, una capacitación planificada, ¿no? Y esto es un poco lo que me refiero con las actividades. El supervisor debe gestionar con la empresa y asignar un presupuesto, por ejemplo, la celebración de los cumpleaños. A mí me ha tocado cuando implementamos esto que los agentes
Se emocionaban porque nunca les había encantado el cumpleaños el tiempo que estuvieran haciendo servicio ahí, ¿no? Que era la primera vez. Entonces, esto se tiene que buscar, es un objetivo, ¿no? Asignar un presupuesto que no una torta 50 soles, el mismo comedor lo prepara, no necesitamos una torta espectacular ni nada, con unas jarras de limonada, con unas jarras de bebida, y el detalle es lo que manda, ¿no? En algunos casos, en una unidad minera, recuerdo que comprábamos, ¿no? Parte del presupuesto era comprar unos gorros para el cumpleañero, unos gorros que lo identificaban a él, ¿no? Como el cumpleañero, muy bonito. Y no era muy caro, ¿no? Entonces, en una oportunidad llegó un mes y uno de los trabajadores era su cumpleaños, era un comunero. Entonces, él se fue a su casa cuando terminó su turno, pero sabía que ese día iba a haber la celebración de los cumpleaños y me llamó por teléfono y me dice, señor, quiero que me diga si me ha comprado mi gorrito, porque yo le he contado a mi hija que hacemos esa celebración, pero a veces se olvidan de nosotros, entonces no quiero decepcionarla a mi hija que voy a regresar con ese gorro. Y sí teníamos, bueno, regresó, le cantamos el cumpleaños, se fue feliz. Eso influye mucho en el servicio, influye mucho en el espíritu del servicio. Otro que influye es alguna actividad. ¿Qué hicimos nosotros? Nos acercamos al área de medio ambiente y le dijimos, mañana domingo vamos a hacer una campaña, algo así, y vamos a recoger la basura que hay en todo el recorrido de la zona industrial en el camino hacia el campamento. En todo ese camino necesitamos bolsas. Las de medio ambiente nos quedaron mirando, nos dieron las bolsas y con guantes, todo protegidos, comenzaron a recoger en todo el camino. Y eso se informó, los ingenieros dijeron qué les pasó al área de seguridad y a las pocas semanas las otras áreas estaban haciendo lo mismo, estaban replicando, ¿no? Eso generó ya no solo limpiaban el camino, sino algunos alrededores. Y ya nosotros lo hacíamos una cada dos veces, una vez cada 2 meses. Entonces, y ojo al guía, no es que la gente nomás recoge, ¿no? Todos con su bolsa. Recogimos bastante, lo entregamos y eso ayudó. Y con la comunidad incluso hubo un impacto, ¿no? De que estábamos colaborando con la limpieza. Era basura que ni siquiera nosotros habíamos arrojado, pero estaban ahí y colaboramos, ¿no? Propósito del equipo, ¿no? Eso ayuda mucho y yo lo recomiendo también. Es parte del liderazgo y el buen ambiente que se comienza a generar en el equipo, ¿no? Y no se necesita mucho tiempo y es voluntario también. O sea, si hay un agente y ocurría que algunos agentes saben que jefe hoy día estoy indispuesto, no quiero, está de mal humor de repente, ya anda nomás, no hay ninguna obligación. Y con los que estaban dispuestos se hacía y se terminaba bien, ¿no? Ok, ahí nos siguen comentando. Michelle dice, tienen que tener sus EPP para lanzar que la sí y anotar en los cuadernos de ocurrencia, los formatos estandarizados, control. Después tenemos control de documentos. Acá la SUCAME regula que estén autorizados, entonces todos los trabajadores deben tener su carnet SUCAME. Las licencias de armas no pueden estar vencidas, los carnets tampoco, los photocheck de los trabajadores y los exámenes médicos. Hay un archivo, ahora les voy a mostrar en el Excel, acá está. Me avisan si, no, este no es. Vamos a ver. Ya, me avisan si se visualiza este archivo que tiene colores amarillos, naranja, antes de manipularlo. Y me comentan, por favor, si se visualiza. Sí.
Ok, gracias. Por ejemplo, acá puedo poner en la primera columna de apellidos y nombres, visualizo el nombre del... Coloco el nombre de la gente, ¿no? Puede ser Fernández, vamos a ponerlo Fernández. Por eso les digo, el Excel es importante. Pongo sus datos, puede ser el agente, su número de carnet y fecha. Acá, por ejemplo, vamos a voy a agrandar un poquito para que se pueda visualizar. Acá le coloco la fecha 29 de septiembre de 2020, ¿ok? Y acá vence el 11 de julio del 2021. Pero pongamos que venció el 11 de enero del 2021. Entonces nos va a salir que ya tenemos 25 días retrasados. Pero si le ponemos que vence el 11 de febrero, nos va a advertir que tengo 6 días para actualizar. Entonces este es un control, un cuadrito que puede servir para poder llevar el control de los que tienen licencia de arma, los fotocheck, los exámenes médicos, ¿no? Que no pueden pasarse de la fecha. Entonces el supervisor debe manejar el Excel, debe tener esta información, ¿no? Acá, por ejemplo, igual modificando, ¿no? Por ejemplo, acá 2020 y acá vamos a ponerle 2021. Entonces ahí tengo 229 días todavía y está en verde, no tengo problemas con el documento. Entonces con este cuadrito va a poder llevar un control de toda la lista de los agentes, ¿no? Ahí nos mencionaba que tenía como 80 agentes. Entonces esta información lo va a ayudar, ¿no? Para no estar, oye, ¿cuándo vence él? Y ir a un papel, ¿no? Como mencionaban, hay que digitalizar todo. Entonces, no voy a estar yendo a un cuaderno para ver cuándo vence o revisar el file, ¿no? Entonces, con esto le ayuda bastante. Ok, Michelle nos habla del tema de los cumpleaños, que es importante. Sí, es muy importante el tema de los cumpleaños. Hay que gestionar mucho por mantener, ¿no? Ya estar fuera de casa tantos días es difícil. Y yo he podido ver cómo los agentes compartían con su familia, ¿no? Ese momento, ¿no? Y algunos querían pasar el cumpleaños ahí incluso por la torta, por el momento, ¿no? Es un buen momento reconfortante. Ok, seguimos con la diapositiva. Ya saben, el tema de ese control de documentos es importantísimo llevarlo. El Excel ayuda mucho. Listo. El otro punto es las estadísticas. Yo voy a compartir algunas estadísticas nomás y cada uno debe ir armando sus propias estadísticas, aparte de las obligatorias de seguridad y salud en el trabajo. Si visualizan el cuadro acá, hay unos, ¿no? En el gráfico hay unos números, ¿no? Por ejemplo, diciembre 116, enero 74, y así fue creciendo. ¿A qué se refieren estos números? A la cantidad de reportes que hacía el equipo de seguridad patrimonial, ¿no? En este caso, el área de seguridad privada. La cantidad de reportes que hacía, ¿no? Esa era la estadística. Algunos meses más alto, algunos meses más bajo, pero se llevaba un control de cada reporte. Cada reporte que hacía de condiciones subestándar, que hacía cada agente, se llevaba un control. Y también se llevaba una estadística de cada trabajador, cuánto iba reportando en el mes, para saber, ¿no? Porque habían algunos que no reportaban. Entonces, cuando conversábamos con ellos, uno no entendían cómo hacer un reporte, no identificaban, no sabían identificar el peligro, no sabían identificar el riesgo. Entonces, si no saben, no reportan, ¿no? Entonces, con ellos se trabajaba un poco más hasta que se mejore. Entonces, llevar en estadística, llevar en números, ayuda mucho. Y el supervisor es el que debe liderar esto. No solo decir, oye, reporten condiciones, porque el área de seguridad ocupacional pide reporte,
No solo decir, oye, pidan o hagan y llenar por llenar, no. El supervisor tiene que revisar cada reporte. Cada reporte tiene que verificarlo. Un ratito, Eduardo, voy a terminar esta parte de estadísticas. Y el otro estadística que también manejábamos varios, ¿no? A mí me gusta manejar mucho estadísticas, era el consumo de combustible y el recorrido del vehículo, ¿no? Entonces acá podíamos ver, ¿no? Y visualizar, por ejemplo, que en el turno día se recorría 2.439 en un mes kilómetros y en el turno noche se recorría 2.180. Y en total se recorría 4.600 kilómetros, se recorrió ese mes, ¿no? Ya comienza uno a hablar de números y eso transformado en consumo de combustible, y uno al ver el gráfico comienza a ver por qué este día recorrió menos y por qué este día recorrió más, ¿no? Porque acá se recorrieron 40 kilómetros y acá 144, entonces comienza a monitorear mejor el mismo desempeño de la unidad, ¿no? Ok, adelante, Eduardo. Sí, gracias nuevamente. Como ejemplo, nosotros aquí manejamos en el control, en las estadísticas de cartas patrimoniales, algunos subconceptos como detección de actos inseguros, detección de condiciones inseguras, detección de hechos meritorios, de actos de honestidad y detecciones de ilícitos. Todas estas generan un bono que se le paga quincenalmente de acuerdo al número de cartas patrimoniales que los elementos van capturando. Esto se lleva en estadísticas, manejamos, digamos que es un incentivo para que los oficiales, los elementos de la seguridad puedan estar detectando todas estas cartas patrimoniales bajo esos conceptos y obviamente pues obtienen un beneficio de acuerdo al monto cuando es una detección de ilícitos o una carta de no pérdidas, cuando evitan un daño o una pérdida a la empresa, también se les reconoce con un estímulo económico. Es mi aporte al respecto. Gracias, Martín. Sí, me has hecho acordar, por ejemplo, en una unidad minera tenían como parte de su programa de seguridad y salud y motivar a que la gente haga reporte, pero era para toda la mina, sorteaban ciertos artículos de artefactos, ¿no? Entonces conversé con el gerente general, le dije, entre tantos mineros va a ser difícil que el área de seguridad pueda ganarse un día algo y tenemos varias intervenciones, ¿no? Y en unas conversaciones con él, nos terminó regalando 3 artículos mensuales para sortearlos solo entre seguridad. Y, y eso nos ayudó mucho, ¿no? Y lo otro era que la misma empresa de vigilancia, cuando habían actos sobresalientes, se tenía que enviar un informe y ellos tenían un programa de reconocimiento, una canasta, un bono, algo como mencionabas, ¿no? Entonces, Claro. pero muchas veces esa política ni siquiera la conocía el supervisor. Entonces ahí donde entra el liderazgo, ¿no? De comunicarse con la central, con los corporativos y decir, hay esto, no hay, ¿no? Entonces, y eso transmitirlo. Y sí hay, pues, ¿no? Hay que preguntar, a veces los supervisores, no preguntan porque hay una idea equivocada que lo van a ver como problemático. Entonces, pero no es problemático uno cuando comunica de manera correcta, ¿no? Y cuando evidencia también algunas mejoras en el servicio. Por supuesto que lo van a apoyar, ¿no? Es cuestión de comunicación. A ver, Maricela nos dice, pero no tienen facultades policiales para hacer la puesta a disposición, entonces pasa solo a seguridad patrimonial. Sí, y ahí, Maricela, por ejemplo, los procedimientos deben estar claros, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? Por ejemplo, en una intervención, en una revisión, en una garita, se encuentra, y nos ha pasado, que encuentran que están sustrayendo material, equipos, entonces ahí se interviene. Entonces,
y dependiendo también de lo encontrado, pasa al área de seguridad patrimonial, se hace un acta y recursos humanos decide qué es lo que va a hacer con ese trabajador. Dependiendo del valor también, en una unidad minera de oro, por ejemplo, si está sacando un valor ¿no? que es de oro, lo que corresponde es ponerlo a disposición de la policía. Entonces, se tiene que coordinar ya tienen que haber coordinaciones previas con la policía. Cuando uno de estos casos llegan ellos y de esa manera se toma el control. No se interfiere, no se, se asume tampoco, ni se toman, o sea, uno no la hace de policía, ¿no? Entonces, pero se pone a disposición. Para eso los procedimientos deben estar claros. Debe decir qué hacer en este caso, qué hacer en otro, cómo pasar acá. Eso es importante establecer, por eso hablaba del manual de funciones, ¿no? Ok, luego, en la identificación de peligros, ya hemos hablado al inicio, el supervisor por la ley de seguridad, salud ocupacional en minería, está obligado a hacer la identificación de peligros, la evaluación de riesgo. Entonces, tiene que involucrar a los agentes, tiene que involucrar a todos los personal a su cargo y hacer el hiper de línea base que está en el anexo 8 del reglamento, que es este documento. Y ahí tiene que ir detallado lo que ocurre en los puestos, ¿no? La identificación de los peligros y riesgos en los puestos, las actividades que realiza su personal en esos puestos, detallarlo. Si le enviaron de la central un documento general, actualizarlo, coordinar con el supervisor, debe coordinar con el seguridad ocupacional corporativo para decirle esta información debes incluirla, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En una revisión acá hay un riesgo de atropello, que es lo general y va en el hiper, riesgo de atropello, ¿no? Peligro del vehículo, riesgo de atropello. Pero el agente a veces tiene que subir para verificar o tiene que identificar acá, ¿no? Entonces, y ese peligro de subir, de treparse por acá, de no tener una escalera para verificar, no está considerado en el hiper y se termina resbalando. Y se termina cayendo y se termina lesionando. Entonces está haciendo una actividad que no fue identificada, a pesar que era conocida y muy habitual, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar el supervisor de actualizar el hiper. A ver, hay algunos supervisores que no deben estar en su puesto. Veamos, Michelle nos comenta, muy buena exposición por parte de ustedes. Ok, Marisela me dice, en México ya está dando seguridad a la Policía Federal. Ah, ok, México de repente tiene su propia legislación, ¿no? Sus normas le permiten, ¿no? Acá en Perú hay unos convenios con el servicio policial, pero no deja su función policial. O sea, el vigilante cumple con su labor de seguridad privada y el policía dentro de la unidad minera cumple con su labor policial también. No hace labores de seguridad, ¿no? Sino policial mismo. Este es otro riesgo, otro peligro, otro riesgo en los puestos de vigilancia y este camión pasa por el puesto de vigilancia, por la garita, por el portón principal, entonces debe estar en el hiper, ¿no? Entonces el supervisor tiene ahí otro trabajo de identificar esos peligros en el hiper, ¿no? El IPRC continuo, que es este documento que se elabora de manera diaria en los puestos de vigilancia, y el supervisor acá tiene una tarea importante de instruir a la gente cómo se llena Primero él tiene que conocerlo. Señores, y si no saben, pregunten. En las unidades mineras, el encargado de seguridad ocupacional, el jefe de seguridad ocupacional, está presto a enseñar toda su información para que
el servicio sea lo mejor y no haya accidentes. Pero el gran problema es que no le preguntan. Tienen miedo, tienen vergüenza y no preguntan. Si no, uno no sabe algo, pregunte, no pasa nada. Si el supervisor no sabe cómo llenar el formato IPC, menos va a enseñar a la gente. Es el primero que debe dominar este documento, que es diario. Una vez que lo domine, puede enseñar, el agente llena de manera diaria y puede verificar, incluso corregir si está llenándolo mal o bien. La idea es que este IPC continuo se llene de manera correcta, que ayude, porque al llenarlo de manera correcta va a ayudar a evitar accidentes, ¿no? Ese es el objetivo de este IPC. Tenemos una página en YouTube donde comparto los videos. Ustedes pueden ir a la página, por ejemplo, acá está el que brindamos la semana pasada, el IPC del Servicio de Seguridad Privada. Para no explicarles cómo se llena el IPC, porque ya lo hicimos la semana pasada, ustedes pueden ir a este video que está en YouTube, me buscan ahí, Martín Fernández, yo les voy a mandar el enlace al WhatsApp donde les he enviado el enlace para este curso, y ahí pueden encontrar el video. Y otros videos también sobre seguridad patrimonial, seguridad ocupacional y protocolos COVID. Entonces, pueden complementar este curso de hoy día con el de la semana pasada o de los meses pasados. El supervisor de seguridad está obligado, como ya les dije, a leer la parte legal en lo que son normas legales de seguridad ocupacional y conocer la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El supervisor debe dominar este tema. Y en esto hay el plan anual de seguridad y salud, el comité de seguridad y salud en el trabajo. Este punto es importante y debe, las empresas que tienen varios unidades, generalmente tienen un comité, cumplen con la reunión del comité, pero no informan a sus unidades, ¿no? En este caso a la unidad minera. Entonces el supervisor tiene que ser ese enlace. Cuando se reúne ese comité, debe pedir que le envíen el acta para tenerlo, y en caso le pidan o haya una inspección de SUNAFIL, ¿no? Tengan las actas del Comité de Seguridad y Salud a la mano. Y lo otro es su participación también. Como sabe que va a haber una reunión del Comité de Seguridad y Salud, que puede ser en Lima, en la sede, él puede enviar sus puntos de vista también. O sea, tiene que interactuar con el comité, con el encargado, el corporativo en seguridad ocupacional de la empresa. Esa participación del supervisor es clave. Por eso debe conocer de seguridad y salud en el trabajo. Debe conocer de cómo hacer inspecciones de seguridad, investigación de accidentes y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí van a encontrar en esta página, por ejemplo acá, implementación de un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Va a encontrar mucha información en videos ahí en YouTube, ¿no? El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, aparte de lo que hemos visto de seguridad ocupacional, de liderazgo, de controles y todo lo que hemos venido hablando, debe conocer de gestión de riesgos también, para poder identificar, analizar, evaluar y gestionar los riesgos. Es importante. Tenemos también, porque toda esa información no se puede compartir en un solo curso. Entonces en YouTube también, siguiendo nuestra página, van a poder ir al enlace donde está ese curso, ¿no? Y ahí pueden ir siguiendo. Si quieren hacer una evaluación de método Mosler, también pueden encontrarlo en esta página de YouTube. Para hacer un estudio de seguridad patrimonial hay una guía que hemos compartido también, igual acá, ¿no? En la página van a encontrar el curso de análisis de Mosler y la elaboración de un estudio de seguridad patrimonial. Entonces, información que está a disposición de ustedes y que ustedes pueden aprovecharlo, ¿no? Como explicaba al inicio, el propósito de la empresa es compartir la información, mi propósito es compartir información
y que esta información sea de utilidad para todos ustedes y que mejore el servicio realmente en liderazgo y en los conocimientos de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial, que sean profesionales, ¿no? Ok, vamos a leer algunos comentarios. Michelle nos dice, mi estimado, yo he sido agente de seguridad de banco con L4, creo que es licencia, ¿no? Y he enseñado a mucha gente, le he dicho, pregunta todas tus dudas y siempre me han agradecido. Siempre lleva tu cuadernito para memorizar tus dudas. Eso le decía a los agentes nuevos. Sí, y ahí estamos de acuerdo. Yo creo que el arma del agente de seguridad es el lapicero y el cuadernito o la libretita. Esas son sus armas. No confiar en que ya lo tengo grabado. Se termina uno olvidando. Charles nos dice, en mi caso, la parte legal se encargaba, o más bien dicho, nos daba un abogado, no es un ingeniero de seguridad. Yo creo que hay que ir un poco más de la parte de ¿cómo se llama? De solo centrarlo en el abogado, ¿no? Sino que uno mismo, al conocer, puede incluso verificar si lo que el abogado está recomendando es lo correcto, ¿no? O confirmar uno mismo que está por el camino, ¿no? Si el abogado dice algo y yo también pensaba que era de esa manera, entonces estoy en buena dirección. Entonces, no todo hay que encargarle al abogado. Cuando hay cosas un poco más complicadas, sí ya el abogado es el que se encarga, ¿no? Por ejemplo, algunas notificaciones, algo ya ahí, él es su tema. Pero sí es importante familiarizarnos con las normas legales, ¿no? Ok, me dicen que se ha congelado. A ver, acá está mi número de teléfono, mi correo, mi nombre, ¿no? Martín Fernández. La próxima semana vamos a estar brindando este curso de señales de seguridad, gráficos, colores, diseños infrarrojo, que he encontrado yo en muchos establecimientos que las señales de seguridad no se utilizan de manera correcta, los colores también, y es algo tan básico que en auditorías cuando se le pregunta al personal de seguridad, lo desconoce. Y a pesar que hay una norma técnica peruana sobre esto, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a brindar este curso, también están invitados para que puedan asistir y de esta manera tengan mayor conocimiento y puedan recomendar con base en base a las normas, en base a su conocimiento, decir, bueno, esta señalización está bien o esta señalización está mal. Pero no porque me la contaron, sino porque leí en un curso, perdón, en una norma técnica, ¿no? Pero nos consulta si este curso tiene certificación. El certificado es opcional, tiene un valor de 25 soles, me escriben al WhatsApp, a este teléfono, y nosotros gestionamos el certificado, se lo enviamos, ¿no? A su correo y a su WhatsApp. Tenemos la cuenta y la cuenta se la pasamos para que ustedes hagan el depósito. Si alguien necesita o es de utilidad, por ejemplo, algunos de los otros cursos que va a complementar a lo que ya aprenden, también nos comunican y lo coordinamos. El certificado sale con la fecha de la capacitación y bueno, es yo lo que les recomiendo es aplicar lo que aprendan en el curso y el certificado va a respaldar eso y va a tener la validez de eso. Ocurre mucho que uno participa de los cursos pero no lo aplica. Y yo recomendaría que sí hagan lo posible por aplicarlo, porque si no se pierde el conocimiento, ¿no? Los que deseen el certificado me escriben al WhatsApp, este es mi teléfono, y coordinamos ahí, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp donde comparto el enlace del curso para que ya no se estén inscribiendo de manera semanal, porque todos los viernes brindamos un tema.
Entonces, para que ya no se estén inscribiendo de manera semanal, en ese curso yo envío el enlace, le comunico que vamos a estar con tal tema y alguna otra información que uno pueda compartir o alguno de los integrantes pueda compartir en los temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial o COVID, ¿no? Ahí en realidad yo felicito a todo el grupo porque no hay memes, ¿no? No hay esos temas. Generalmente el grupo no se mueve mucho con información que no tenga que ver con seguridad. Entonces ahí, de verdad que es un grupo en ese aspecto muy enfocado. María Fernanda nos dice de México, lo coordinamos, escríbeme María, por favor, al WhatsApp para poder coordinar esos detalles, ¿no? Tenemos una cuenta en Liken. También en Liken tiene la ventaja de poder compartir un archivo, un documento, una guía, se pueda visualizar y se pueda descargar fácilmente. Aparte, yo recomiendo a todos los integrantes, ¿no? Los que están asistiendo, les recomiendo participar de esta red social porque hay muchos profesionales que comparten información. A veces me ocurre a mí que, por ejemplo, estuve viendo otras cosas, entro ahí y alguien ha compartido una información, compartió algo, entonces me hace recordar, ¿no? Es muy buena el linking y nosotros, por medio de nuestra página, también estamos compartiendo guías, documentos legales ahí. Tenemos un grupo de seguridad y protección donde también se puede compartir archivos, ¿no? En Facebook. Normalmente en la página de Facebook no se puede, solo se puede hacer una publicación y foto, ¿no? Un post. No se puede compartir en Facebook, no se puede compartir un documento. Pero en el grupo de seguridad, en un grupo de Facebook, sí se puede compartir. Entonces nosotros tenemos también un grupo y ahí compartimos. Los que deseen pueden solicitar unirse. Aparte que hay muchas empresas que son parte del grupo y están compartiendo. Finalmente, los invito a que nos sigan en nuestra página, nos dejen comentarios y y por medio de eso puedan estar informados. Otra cosa adicional, quería mencionar un tema personal. Mi papá falleció en esta semana producto del COVID. Esta charla así en su memoria, ¿no? Este curso así en su memoria, y mi recomendación es que se cuiden mucho porque el virus ataca a la familia y ataca muy fuerte, ¿no? Quería mencionar eso en memoria de mi papá y desearle a todos que se cuiden mucho. Y finalmente, invitarlos a abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales, ¿no? Mami, ok, yo voy a estar dejando el link, comparto ahí ya en el transcurso de mañana, voy a estar compartiendo toda la información, ¿no? Muchas gracias por abrir sus pantallas. Mucho gusto también. Y nos dejan comentarios en el Facebook, ¿no? En YouTube, si es que entran a YouTube, yo los invito a seguirnos en YouTube, ahí está toda la información, ¿no? Prácticamente van a tener por temas que poder seguir instruyéndose, ¿no? Ok, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, cuídense por favor, y estamos en contacto hasta la próxima semana. Ok, gracias Maricela, Ezequías, nos vemos, Guillermo. Gracias a todos, Martín, muchísimas gracias. Gracias, Carlos Collado, gracias, Cristian, Michelle, gracias, Vargas, gracias, Elvis, un fuerte abrazo a todos, Susana, buenas noches, Lerwin, buenas noches. Ingeniero. Adelante.
Gracias, gracias. Fuerte abrazo a todos. Estamos en contacto. Gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Igual por usted. Ya, ahí ya les envié la información. Ok, buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.